Microconferencia 1 Unidad 1. Epistemología de las ciencias sociales. La generación del conocimiento, el método científico y los obstáculos epistemológicos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera microconferencia. Hoy abordaremos una pregunta fundamental que ha inquietado a la humanidad desde la antigüedad. ¿Cómo conocemos? La epistemología, del griego episteme, conocimiento, y logos, estudio, es la rama de la filosofía que examina la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, comprender estos fundamentos es esencial, porque cada vez que diseñamos una investigación, analizamos datos o interpretamos fenómenos sociales, estamos haciendo supuestos epistemológicos, aunque no siempre estamos conscientes de ello. En los próximos minutos exploraremos las grandes preguntas del conocimiento a través de distintas corrientes filosóficas. Examinaremos qué es el método científico en las ciencias sociales y finalmente reflexionaremos sobre los obstáculos que enfrentamos en nuestro quehacer científico. Las grandes preguntas epistemológicas y las corrientes del conocimiento. ¿Cómo conocemos las cosas? Esta pregunta fundamental ha recibido respuestas radicalmente diferentes según la corriente filosófica. Para el empirismo, defendido por pensadores como John Locke, David Hume y John Stuart Mill, todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Nacemos como una tabula rasa, una pizarra en blanco, y son nuestros sentidos los que escriben en ella. El empirismo sostiene que no hay ideas innatas. Todo lo que sabemos lo hemos aprendido a través de la observación y la experimentación. En contraste, el racionalismo, representado por René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, afirma que la razón es la fuente principal del conocimiento. Para los racionalistas, existen verdades universales y necesarias que podemos conocer a priori, sin necesidad de experiencia sensorial. Descartes, con su famoso pienso, luego existo, buscaba fundamentar el conocimiento en la certeza racional. El materialismo, desde la perspectiva de Karl Marx y Friedrich Engels, propone que la materia es la realidad primaria y que la conciencia es producto de las condiciones materiales de existencia. Conocemos mediante la práctica social y transformadora. El conocimiento no es contemplativo sino activo, surgido de nuestra interacción material con el mundo. ¿Es posible conocer la verdad? El realismo sostiene que sí existe una realidad objetiva independiente de nuestra mente y que es posible conocerla, aunque sea parcialmente. Para el realismo científico, nuestras mejores teorías científicas se aproximan progresivamente a la verdad sobre cómo es realmente el mundo. Por el contrario, el idealismo, particularmente en su versión kantiana, argumenta que no podemos conocer las cosas, en sí mismas, el noúmeno, sino solamente cómo se nos aparecen, el fenómeno, filtradas por las categorías de nuestro entendimiento. El idealismo enfatiza el papel activo de la mente en la construcción del conocimiento. El positivismo, fundado por Auguste Comte y desarrollado posteriormente por el Círculo de Viena, propone que solo el conocimiento basado en la observación empírica y verificable es válido. Para los positivistas, la ciencia debe limitarse a describir las relaciones observables entre fenómenos, evitando especulaciones metafísicas sobre esencias o causas últimas. ¿Es fiable nuestro conocimiento? Esta pregunta nos lleva a distintos grados de escepticismo y certeza según cada corriente. El empirismo reconoce que nuestro conocimiento es falible porque depende de percepciones sensoriales que pueden ser engañosas. David Hume, de hecho, cuestionó nuestra capacidad de conocer relaciones causales con certeza absoluta. El racionalismo, por su parte, busca la certeza en verdades autoevidentes derivadas de la razón. Sin embargo, debe enfrentar la crítica de que incluso las verdades racionales pueden estar condicionadas culturalmente. El positivismo clásico aspiraba a un conocimiento científico completamente objetivo y verificable. No obstante, filósofos posteriores, como Karl Popper, demostraron que la ciencia avanza mediante conjeturas y refutaciones, lo que significa que ningún conocimiento científico es evidentemente verdadero, sino tan solo provisional. Sigamos preguntando. ¿Existe un límite al conocimiento humano? Todas las corrientes reconocen limitaciones, aunque de distinta naturaleza. Para el idealismo kantiano, existe un límite claro. No podemos conocer la realidad tal como es en sí misma, solo nuestras representaciones de ella. El materialismo dialéctico admite que nuestro conocimiento está históricamente condicionado.
conocemos desde nuestras coordenadas sociales, económicas y culturales específicas, lo que implica tanto posibilidades como límites. El positivismo establece que debemos limitarnos a lo observable y verificable, renunciando a preguntas metafísicas o especulativas. Incluso el realismo reconoce que la complejidad del mundo social puede exceder nuestras capacidades de comprensión total. ¿Cómo influyen la experiencia y la razón en la adquisición del conocimiento? Esta pregunta articula el debate histórico entre empirismo y racionalismo, pero la respuesta más contemporánea es que ambas son necesarias. Immanuel Kant intentó superar esta dicotomía argumentando que el conocimiento requiere tanto datos sensibles provenientes de la experiencia, como categorías del entendimiento, aportadas por la razón. Los pensamientos sin contenido son vacíos, escribió, las intuiciones sin conceptos son ciegas. En las ciencias sociales contemporáneas, reconocemos que necesitamos tanto trabajo empírico riguroso como marcos teóricos sólidos. La investigación social combina la observación sistemática con la conceptualización racional. El método científico en las ciencias sociales. El método científico es el procedimiento sistemático para generar conocimiento confiable. Tradicionalmente, incluye observación, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de datos y conclusiones. Sin embargo, en las ciencias sociales, este esquema se complejiza. Emil Durkheim, en las reglas del método sociológico, 1895, propuso tratar los hechos sociales como cosas, aplicando métodos similares a las ciencias naturales. Esta perspectiva positivista dominó durante décadas. Pero autores como Max Weber y la tradición hermenéutica argumentaron que las ciencias sociales requieren comprensión, Verstehen, no solo explicación causal. Los seres humanos atribuyen significados a sus acciones, y estos significados deben ser interpretados. Pierre Bourdieu, en su concepto de reflexividad epistemológica, insistió en que los científicos sociales deben examinar críticamente sus propios supuestos, posiciones sociales y marcos conceptuales. Los obstáculos epistemológicos. Gaston Bachelard, en La formación del espíritu científico, 1938, identificó los obstáculos epistemológicos, barreras internas al pensamiento científico que dificultan el avance del conocimiento. Entre los principales obstáculos están: 1. La experiencia primera. El conocimiento inmediato y acrítico que tenemos del mundo puede obstaculizar el pensamiento científico riguroso. En ciencias sociales, nuestras experiencias cotidianas sobre política, economía o cultura pueden generar prejuicios que entorpecen el análisis objetivo. 2. El conocimiento general. Las generalizaciones vagas impiden la precisión científica. Afirmar, por ejemplo, que la pobreza genera violencia, sin especificar mecanismos causales, contextos y condiciones es un obstáculo para el conocimiento científico. 3. El obstáculo verbal. Usar palabras ambiguas o metáforas como si fueran explicaciones. En ciencias sociales debemos ser especialmente cuidadosos con conceptos como cultura, estructura o agencia. 4. El conocimiento pragmático. Valorar el conocimiento solo por su utilidad inmediata puede impedir la comprensión profunda de fenómenos complejos. Bourdieu añadió obstáculos específicos de las ciencias sociales: la ilusión de transparencia, creer que lo social es inmediatamente inteligible, y el etnocentrismo de clase, analizar fenómenos sociales desde las categorías de nuestra propia clase social. Hemos recorrido las grandes preguntas epistemológicas a través de distintas corrientes filosóficas. Cada una aporta perspectivas valiosas. El empirismo nos recuerda la importancia de la evidencia. El racionalismo, el poder del pensamiento riguroso. El materialismo, la centralidad de las condiciones materiales y la práctica. El realismo, la existencia de una realidad objetiva. El idealismo, el papel activo de la mente. Y el positivismo, la necesidad de verificación empírica. Como científicos sociales, no necesitamos adherirnos dogmáticamente a una sola corriente. Más bien, debemos comprender sus aportes y limitaciones para desarrollar una epistemología pluralista y reflexiva. El método científico en ciencias sociales debe ser riguroso, pero también flexible, combinando explicación y comprensión, cuantificación y cualificación, generalización y particularidad contextual. Finalmente, reconocer los obstáculos epistemológicos es el primer paso para superarlos.
La vigilancia epistemológica constante, la autocrítica metodológica y el diálogo entre paradigmas son esenciales para producir conocimiento social relevante y confiable. Les invito a mantener estas preguntas vivas a lo largo de toda su formación. Cada vez que diseñen una investigación, pregúntense qué supuestos epistemológicos están asumiendo. La epistemología no es un tema abstracto, está en el corazón de toda práctica científica rigurosa. Muchas gracias.